Bien, y continúa la reparación de la zanja ubicada en la frontera con Bolivia, en las cercanías de Colchane. Un hecho que sin duda da cuenta de la crisis migratoria que parece no da tregua, pese a las medidas implementadas por las autoridades del Ejecutivo en la macrozona norte de nuestro país. Y para hablar de esto estamos precisamente con el alcalde de esa comuna fronteriza, Javier García. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto a esta hora con Mega Noticias Alerta. ¿Qué tal? Muy buenos días, Florencia. Gracias por el contacto. Bueno, alcalde, primero le quiero preguntar, ¿qué le parecen estos trabajos que está realizando justamente el personal del Ejército con maquinaria pesada en Colchane? Se trata, de acuerdo a la información oficial, de una zanja que ya está construida y se está realizando trabajos de mantenimiento, ya que por el tiempo existe mucha acumulación de basura, como también de agua, lo cual constituye incluso peligro para las personas y animales. Además, esto es una buena señal para mostrar seguridad y barrera física, debido a que lamentablemente muchos inmigrantes que se encuentran en Bolivia, en Perú y en otros países llegan a esta frontera justamente por las señales de bienvenida que se les da muchas veces, lo cual claramente atenta contra nuestra seguridad, sobre todo cuando el complejo fronterizo de Colchane se encuentra cerrado. Por tanto, todas las barreras que sean para contribuir a, digamos, a controlar el ingreso indiscriminado de migrantes, por cierto, que son, a nuestro juicio, necesarias. O sea, considera, para que quede claro simplemente, alcalde, que las barreras físicas son necesarias para controlar de mejor manera el ingreso masivo de inmigrantes. Por supuesto, esta zanja fue construida justamente para evitar que vehículos crucen con contrabando a ambos países por la fragilidad del espacio. Por tanto, ha mejorado en ese sentido el tráfico de vehículos y, bueno, ahora claramente va a contribuir a la labor que ejerce Carabineros, sobre todo en control en ese sector que es muy permeable. Claramente esto se requiere un trabajo complementario de implementación de un paso ancestral que ya se está trabajando para facilitar a que los alumnos de Pisiga Bolívar puedan asistir a sus clases en Colchane, como también nuestros adultos mayores por tradición y costumbre puedan adquirir productos de primera necesidad. Y en ese sentido, las barreras, por cierto, que son necesarias justamente para mejorar el control que ejerce Carabinero. Perfecto. Alcalde, el día de ayer el ministro Rodrigo Delgado aseguró que los trabajos buscan destruir puentes que ocupan, según sus palabras, contrabandistas. A ver si nos puede quizás contar más detalles de cómo están ubicados, o sea, dónde están ubicados o cómo funcionan estos llamados puentes que utilizan estas personas. Bueno, son zanjas que fueron construidas con no mucha profundidad y que por el pasar del tiempo se acumularon arenas o simplemente escombros, lo cual claramente facilita, digamos, puentes naturales en ese sentido o artificiales que también eran utilizados por migrantes irregulares. Y claramente esta limpieza permite de alguna manera que también las personas crucen por los pasos habilitados si es que se abre el complejo fronterizo, o bien también facilita el control de carabineros, porque lamentablemente la contingencia de carabineros y militares no puede cubrir el espacio completo. Por tanto, esa zanja de alguna manera facilita la labor de control en esa zona. Claramente estos pasos o estos puentes que dice que hace alusión el ministro son puentes que fueron creados digamos, por el abandono de por mucho tiempo y la falta de mantención justamente, y es lo que se quiso revertir en esta oportunidad, en la cual estamos completamente de acuerdo que se realice este tipo de trabajo. Claro. Ahora, ¿cómo considera que ha sido la implementación de la nueva ley de migraciones? Lamentablemente esta ley no está siendo eficaz, sobre todo para la reconducción de ciudadanos venezolanos, que son los que en su mayoría ingresan de manera irregular, toda vez que no está operando la devolución de migrantes hacia Bolivia, toda vez que este país vecino no está dispuesta a recibir ciudadanos que no sean bolivianos. Por tanto, una vez devuelto a la frontera, estos ciudadanos, principalmente venezolanos, se les realiza el test de antígeno, luego el autodenuncio.
Bien, ahí estábamos conversando con justamente el alcalde de Colchane, Javier García, que nos estaba contando respecto a estos trabajos que se están realizando justamente en la frontera, ahí en el norte de nuestro país con Bolivia, luego que el gobierno descartó una extensión de esta zanja al Colchane ante estos trabajos del ejército con maquinarias pesadas. Para ser más específicos, son 655 efectivos del ejército los que fueron desplegados en la zona fronteriza de la macrozona norte tras decretarse, esto también para ir poniendo un poco en contexto la conversación que teníamos con el alcalde, tras decretarse este estado de excepción como una medida ante esta crisis migratoria que hemos visto en el norte. Y en ese contexto es que la institución castrense había informado este lunes el inicio, ahí lo veíamos antes en las imágenes, de estos trabajos con maquinaria pesada en esta zanja existente, que ya existía, por cierto, desde hace varios años en esa zona. Alcalde, me dicen que ahora sí tenemos, porque habíamos tenido un pequeñito problema ahí de conexión. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, usted me estaba contando que considera que la nueva ley de migraciones o que la implementación, básicamente, de la nueva ley de migraciones ha sido poco eficiente. Solamente está siendo aplicable a los ciudadanos bolivianos, ya que Bolivia recibe sí a sus ciudadanos, por tanto, aquellos reconducidos venezolanos principalmente, lamentablemente el país vecino no los está acogiendo. Eso hace necesario que ellos vuelvan al país de Chile e ingresen a las ciudades de destino, como son principalmente Alto Hospicio e Iquique. Por tanto, la efectividad de esta norma y específicamente esta figura jurídica no está siendo efectiva. Y en ese sentido, ¿por eso usted dice que ha sido una medida improvisada por parte del gobierno? Por supuesto, en la primera jornada vimos falta de orientación, de capacitación al personal llamado a aplicarla en la frontera, toda vez que los migrantes tuvieron que hacer una protesta de rodillas que fue vista por los medios de comunicación justamente por la desorientación. Luego, la reconducción no está siendo efectiva por falta de coordinación entre gobiernos, es decir, entre la Cancillería chilena y boliviana, cuestión que a nuestro juicio se ha perdido bastante tiempo y se debió preparar esto con antelación justamente para tener claridad de si Bolivia estaba dispuesta o no a recibir a ciudadanos principalmente venezolanos, ya que este país ha servido por muchos meses de tránsito y ha facilitado el ingreso indiscriminado de migrantes en la frontera Perú-boliviana. Sin embargo, hoy día se niegan a recibir a ciudadanos que ellos mismos permitieron el ingreso y que son reconducidos desde Chile hacia Bolivia. Por tanto, claramente ahí falta un trabajo diplomático de las cancillerías y, por cierto, el próximo gobierno debe enfrentarlo y espero que sea de buena manera y podamos tener podamos lograr la efectividad esperada con esta nueva ley migratoria. ¿Y qué medidas concretas, alcalde, considera usted que hacen falta o que se deberían implementar? Son medidas complementarias por lo complejo que resulta este fenómeno migratorio, que dice relación, por ejemplo, con la apertura del complejo fronterizo de Colchane, que hoy día no tiene sentido alguno mantenerla cerrada y también no se permite el control efectivo de migrantes irregulares y la reconducción hoy día solamente está afectando a ciudadanos bolivianos que justamente ingresan para poder comprar productos de zona franca, considerando que la zona franca es el motor económico principal de Tarapacá. Por tanto, tiene efectos adversos. Y lo otro, es importante dar señales de seguridad, de control en la frontera. Hoy día, por ejemplo, con el mejoramiento de las zanjas, claramente, si bien es cierto, no es la solución completa, pero se da una señal de mayor barrera física para quienes sean engañados en otros países de cruzar por una frontera conocida como frontera permeable o de fácil acceso. Y lo otro es claramente establecer canales diplomáticos o de conversación de amistad con los vecinos países, porque en conjunto se puede enfrentar este fenómeno que está afectando no solamente a Chile, sino a países diferentes y, por sobre todo, mejorar la seguridad de nuestros vecinos que hoy día se encuentra en riesgo. Claro. Alcalde, ahora si nos vamos a las cifras, yo no sé si tiene quizás la cifra exacta tanto de Colchane o a nivel justamente del sector, pero en promedio, ¿cuántas personas estiman que estarían ingresando de manera irregular al país por esa zona? O quizás las personas, si tienen el detalle de las personas exactas que llegan justamente a Colchane. Bueno, antes del estado de excepción nosotros manejábamos cifras de aproximadamente 600 a 1000 personas en algunos días que ingresaban diariamente a nuestra comuna. Sin embargo, por las señales que se ha dado respecto de el estado de excepción, las zanjas y otros tipos de señales,
claramente ha disminuido el ingreso, llegando en estos días, con la vigencia de esta nueva ley y medida de excepción, a 300 personas aproximadamente que están ingresando de todas maneras a nuestro país, lo O sea, cual ha requiere disminuido mayor atención. considerablemente, ha disminuido casi a la mitad. Es bastante. Por supuesto, también el control que se ha ejercido respecto del transporte irregular, que no tienen permiso del Ministerio de Transporte. El día de ayer, por ejemplo, vimos personal del Ministerio de Transporte realizando fiscalizaciones en la ruta en la comuna, cuestión que no lo habíamos visto antes. Claramente requiere de mayor atención y de control sobre todo a este tipo de transporte irregular que no tiene ninguna, digamos, autorización, ni menos la capacidad logística para poder trasladar personas. Perfecto. Y ahora, bueno, quedan poquitos días, quedan solamente 2 semanas justamente para que el nuevo gobierno ya tome, podríamos decir, cartas sobre el asunto. ¿Usted espera o cómo espera que sea la relación precisamente con la nueva administración para tratar este tema en específico? Espero que sea de diálogo, sobre todo con los gobiernos locales y el gobierno regional, lo cual ha faltado claramente en este gobierno, y sentarse todos a trabajar en una mesa de diálogo para en conjunto buscar soluciones o acciones que sean concretas, efectivas, y por supuesto también requiere de un trabajo diplomático mayor a nivel de cancillerías, que es necesario hoy día, ya que este fenómeno migratorio, si no se controla en la frontera Perú-Boliviana, lamentablemente va a ser de difícil control en nuestra frontera por la extensión del territorio y por la existencia también de comunidades indígenas que lamentablemente o afortunadamente tenemos esa comunicación que es necesaria y está amparada por el derecho internacional. ¿Y ya ha tenido algún tipo de acercamiento quizás con los futuros ministros, por ejemplo, con la futura ministra del Interior o incluso la ministra o la futura canciller? Que son como las dos carteras que podrían estar más involucradas precisamente en este tema, como usted menciona, que son desafíos también diplomáticos, por eso le pregunto específicamente. Bueno, el día de ayer se contactaron con nosotros personal del Ministerio del Interior del próximo gobierno, por tanto estamos a la espera de una reunión que la ministra lo ha dicho públicamente y esperamos que esto se concrete a la brevedad. Perfecto. Y ahora mencionó un tema que me gustaría quizás profundizar. ¿Usted considera entonces que el gobierno actual, con estas condiciones, con estas medidas que se han tomado, está al debe respecto quizás al debe un poco más de... No, las respuestas de ahora fueron más concretas, pero este problema lleva varios años. ¿Está al debe con este tema en general, con esta crisis migratoria en general, la actual administración? Por supuesto, el gobierno actual ha sido reactivo frente a casos muy lamentables como el que ocurrió en Antofagasta con la muerte de un camionero. Situación que estalló en un paro generalizado, pero es un hecho que nosotros lo venimos denunciando por muchos años, por mucho tiempo. Tarapacá también se movilizó en el mes de octubre con una gran marcha y no fuimos escuchados. Por tanto, este gobierno ha sido reactivo frente a un fenómeno o una presión social, cuestión que no era necesario, toda vez que aquí se estaba poniendo en riesgo la seguridad primeramente de los colchaninos y de los tarapaqueños. Esperamos, obviamente, del próximo gobierno mayor atención y, por supuesto, también no cometer los errores del actual gobierno. Eso es la esperanza que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida que se ha visto afectada desde el año 2020. Perfecto, alcalde. Y ya es justamente una de las últimas preguntas. Me gustaría que usted nos cuente cuál es la situación a la que llegan precisamente estas personas que cruzan de manera ilegal y que ingresan de manera ilegal a nuestro país. Si es que, ¿qué ayuda reciben cuando llegan, por ejemplo, a Colchane? ¿Reciben algún tipo de ayuda? Bueno, llegan a través de diferentes medios. Claramente están operando grupos que se aprovechan de esto en el país vecino boliviano. Llegan en combis, en vehículos menores en Bolivia, muchos de ellos también víctimas de abusos de sus connacionales. Y por cierto que llegan, lo más llamativo de esto, muchos con dinero, ofreciendo dinero para que se les traslade a sus ciudades de destino. Y hay un porcentaje también de personas que llegan realmente sin recursos, quienes acuden
a realizar su trámite de autodenuncio y optan por el transporte dispuesto por el gobierno hacia la ciudad de Iquique a cumplir obviamente su cuarentena. Pero no podemos generalizar la ruta, una sola ruta de cómo llegan los migrantes, sino son de diferentes medios, otros caminando, otros a través de coyotes, claramente, y otros también por familias, organizadas por familias, y cuando llegan a nuestra comuna lo que reciben ellos es generalmente asistencia médica cuando están con problemas de hipotermia, ya que el día domingo, por ejemplo, se atendió 18 personas con hipotermia en nuestro consultorio y esa ha sido la constante y por supuesto también hemos visto cómo menores de edad, también adultos mayores llegan justamente a hacer su trámite de autodenuncio. Aquellos que tienen recursos, por cierto que no necesitan de este trámite y ni tampoco de apoyo de transporte gubernamental, sino que optan por traslados particulares y eso da origen obviamente a este tipo de transporte irregular que ha proliferado en estos últimos meses. Claro, alcalde, hay otro tema también que ha generado un poquito de polémica, es sobre esta suspensión. A ver si usted nos puede explicar mejor de estos buses subsidiados destinados a la población, justamente que es más vulnerable de la comuna y que se van a suspender en el próximo tiempo, a partir del próximo mes de julio. ¿O no? Creo que hay exactamente, es una decisión a nuestro juicio errada porque los buses subsidiados van en beneficio directo de los adultos mayores de la comuna, que optan a un precio económico. Por tanto, creo que el gobierno, a través del Ministerio de Transporte, ha querido distorsionar la información, ya que, de acuerdo al decreto 212, es la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones que otorga el certificado de registro de transporte público y también tiene la facultad, conforme al artículo 88 y 89, de cancelarla, suspenderla y también amonestarla cuando hay irregularidades en su uso. Por tanto, las municipalidades no tenemos la facultad de otorgar este tipo de permiso de transporte. Lo que sí, el transporte formal constituye un porcentaje menor en nuestra comuna y es constantemente controlado por Carabineros de Chile y también por Carabineros de Huara. El problema es aquí el transporte irregular que usan incluso otras rutas que no son la ruta principal. Perfecto, es Javier García, alcalde de la comuna de Colchane. Muchas gracias por este contacto a esta hora con Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien, a cuidarse. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Chao.